San Lucas capítulo 11, versículo 14. Amén. San Lucas capítulo 11, versículo 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús enseñando unos versículos anteriores sobre la oración y sobre la importancia de pedir y de pedir con insistencia. Vuelve a traer una enseñanza de principios que nos van a ayudar a entender cómo poder nosotros extender el reino de Dios, cómo poder prevalecer a veces frente a las luchas espirituales que a veces uno enfrenta, y la importancia de poder comprender que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 11, versículo 14, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú yo echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo recoge, no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarse a que usted tienda su mano y que en esta noche pueda decirle: Señor, yo quiero que me hables. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a orar también por los familiares de estos 2 chicos fallecidos, ¿no? Una noticia que me enteré hoy en la ciudad, que Dios pueda consolar estas familias. Amén. Y que Dios pueda esclarecer todas las cosas. Realmente es algo terrible. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, rogamos por estas familias, Señor, que han quedado, Señor, con el vacío de sus chicos. Señor, te pedimos que tú los consueles, que tú los confortes, que tu mano esté sobre ellos, Padre, y que pueda venir, Señor, el descanso para su alma, que solo tú puedes traer, y el consuelo para su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tu mano esté sobre todos estos familiares que han perdido sus 2 seres queridos, Padre. También rogamos en esta noche por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos entender y comprender, Señor, todo lo que tú nos has revelado en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, para oír tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, va a ser de bendición, de fruto, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Y cuando el Señor me mostraba esta palabra, me llevaba a ciertos puntos para que podamos compartir y podamos entender cómo se mueve el Espíritu de Dios a través
del cristiano, a través de la iglesia, a través del avance de la iglesia, el Señor se mueve con nosotros. ¿Cuántos pueden entender esto? Porque dice que las señales van a seguir ¿a quiénes? A los que creen en Jesucristo. Amén. Quiere decir que cuando avanzamos nosotros, el reino se va estableciendo, porque cuando la gente recibe a Jesucristo en su corazón, una persona, una familia, un barrio, una ciudad, se establece el reino de Dios. ¿Cuánto puede entender esto? Pero sabemos que hay otro reino, amén, donde Satanás y sus secuaces también va tomando dominio, va estableciendo su reino y va oprimiendo, va trayendo violencia, va trayendo ruina, porque esa es la función, ¿no? La Biblia enseña que la función del enemigo, Satanás, el diablo, Belcebú, o con los nombres que quiera llamar, el propósito de él es matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esto, no? Entonces podemos entender que cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia confronta, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, que es enseñar la palabra, predicar la palabra, llevar el reino de Dios, hay una confrontación, pero Dios es el que pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante saber que no vamos en nuestro nombre cuando llevamos la palabra, cuando visitamos un hogar, un barrio, una ciudad, sino que vamos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, todo poder tiene que menguar, porque Él tiene el poder mayor. Porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad les dada a Jesús, pero Jesús se lo da a la iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden comprender esto? Que Dios nos dio esa autoridad para que nosotros extendamos el reino de Dios. Aquí vemos algo interesante. Vemos cómo hay una confrontación del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Amén. Y vemos cómo actúan estos huestes espirituales en la mentalidad de los gobiernos, en la mentalidad de las personas, cómo dominan, cómo entran, cómo controlan. Y yo podía notar algo, ¿no? Hay demonios que actúan en la voluntad del ser humano. Amén. Quiere decir que le quitan la voluntad, obran en la mente quitándole la voluntad. Por eso cuando uno mira a Ezequiel, el Señor estaba contra aquellos profetas que cazaban el alma a través de vendas mágicas en la cabeza y en las manos para dominar y para controlar la mente. Sabemos que el enemigo tiene influencia en aquellos que están bajo su reino. Tenemos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando estamos en el reino de Dios, ¿quién tiene influencia en nosotros? El Espíritu Santo, amén. Porque estamos bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios. Pero cuando uno está, no hay un gobierno intermedio. Cuando estamos bajo el gobierno de Satanás, cuando no respetamos a Dios ni respetamos las leyes de Dios, cuando vivimos vivimos a espaldas de Dios y practicamos el pecado como algo natural, ¿quién es el que tiene la potestad y la autoridad? Satanás. Porque dice que opera sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que están rebelados con Dios, con sus hechos, quizás no con sus palabras, porque Jesús le decía, de labios me honran, pero su mente, sus corazones, está lejos de mí. Así que eso no garantiza que una persona está en el reino de Dios, que hable de Dios. Lo que lo garantiza realmente si tiene temor de Dios, si tiene respeto de Dios, si tiene respeto a su palabra y si cumple su palabra, entonces esa persona está mostrando fruto de que vive bajo el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces tenemos que orar. Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, no del mundo, sino de este tiempo, opera, digamos, en las mentes de las personas y cierra el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que orar y accionar. Diga conmigo, orar y accionar. Tenemos que orar, interceder, ponernos en la brecha para que el Espíritu Santo convenza, toque y se le caiga el velo y puedan entender que Dios los ama y que Dios quiere lo mejor
para el hombre, para la mujer, para la familia. No quiere la ruina del hombre, sino quiere que el hombre pueda vivir feliz, en paz y en armonía con él y con su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que orar, pero hay que predicar, hay que hablarle a tus compañeros, ahí en tu trabajo, hablarle de Jesús. Decirle que Jesús está vivo, que resucitó al tercer día y que Él es poderoso para intervenir. Si le abre el corazón y le abre el hogar, Dios entra, interviene y las cosas empiezan a cambiar porque se establece el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces podemos ver, y quiero darle un pasaje, Mateo 4:24, San Mateo 4:24, está hablando aquí cuando Jesús predicaba el reino, la influencia del reino, del poder de Dios se manifestaba y había buenos resultados. Diga conmigo, buenos resultados. Gloria a Dios, porque cuando uno se acerca a Dios, hay buenos resultados. Cuando uno se aleja de Dios, vive a espalda de Dios o vive como a uno se le antoja, dice que hay consecuencias en vivir en desobediencia. Hay consecuencias y dice que la paga del pecado es muerte. No solo que trae una muerte espiritual, sino también que trae consecuencias dolorosas para la persona que vive lejos de Dios. Por eso tenemos que orar para que la gente se acerque a Jesús. Compartí la palabra, compartí un texto bíblico, contale a la gente que el Señor Jesús no es una religión, que Él vive y que aquel que le abre el corazón, Él se hace real, lo toca, lo sana, lo libera, lo transforma, lo llena de alegría, porque Él está en medio de aquellos que le buscan, porque dice que Él envió al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos anime y para que nos lleve a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mateo 4:24, se lo leo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Y escuche, los afligidos de diversas enfermedades. ¿Qué más? Y tormentos. Los endemoniados y los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Está hablando de personas lunáticas, personas atormentadas, donde la influencia de Satanás, ¿dónde actúa? Diga conmigo, en la mente. Y bloquea la voluntad. Me ha pasado que hay personas que de repente están lo más bien y se le cruzó un pensamiento y hicieron una macana, abandonaron la familia, los hijos. Y hay una influencia espiritual cuando estamos lejos de Dios. Pero gloria a Dios que si estamos realmente cerca de Cristo a través de la búsqueda, de la oración, y nos dejamos dirigir por su Espíritu, el enemigo no tiene influencia en nosotros. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Porque Dios nos guarda, dice, y el maligno no nos toca. ¿Cuántos tienen el gozo de saber que Dios te protege? Amén. Entonces diga conmigo, hay demonios que actúan sobre la voluntad del ser humano. Y Jesús estableció un principio, que todo reino dividido cae. Un matrimonio que no está de acuerdo, que está dividido, no prevalece, porque no hay una unidad de pensamiento, un mismo corazón. Una ciudad donde no hay unidad no puede avanzar, porque bueno sería que en cada ciudad del mundo los políticos, uno haga una cosa y el otro lo continúe y el otro lo continúe, para que las cosas sean para beneficio de la gente. Pero eso se logra solamente con la unidad. Y la unidad se logra cuando estamos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué hace? Divide. El enemigo fracciona. El enemigo debilita una iglesia si la puede dividir. Entonces, lea conmigo este versículo 11-17. Mas Él, está hablando de Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Amén. Quiere decir que diga conmigo, tenemos que vivir en unidad con Dios, en comunión en la familia, en comunión con nuestros hermanos, en comunión unos con otros, para que se establezca el poder y la presencia de Dios. Amén. Y no darle lugar al diablo para dividir familias y traer enemistad, sino no entrar en el terreno del enemigo, sino resistirle. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No nos pleguemos a lo que el diablo quiere hacer, que es dividir, destruir familias, destruir relaciones de padre con hijos, hijos
con madres, y así quiere dividir, quiere debilitar las iglesias dividiéndola. Pero entendamos, hermanos, este principio, que necesitamos la unidad en Cristo. Amén. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Amén. Si estamos de acuerdo, Dios va a estar con nosotros. Pero sabemos que el enemigo, Satanás, quiere dividir, quiere destruir. Por eso oremos por Argentina, oremos por San Antonio de Areco, oremos por la familia, porque estamos viendo mucha destrucción, hermano. ¿Cuántos coinciden conmigo? Estamos viendo muchas familias que se están destruyendo. Estamos viendo muchas relaciones que se están dividiendo. Muchos conflictos familiares, lo estamos viendo cada vez más. Mucha violencia verbal, violencia física. Eso lo genera Satanás, el diablo. Por eso tenemos que llevar la paz de Cristo. Tenemos que llevar las buenas nuevas, que Dios es un Dios que restaura. Amén. Es un Dios que trae restauración, que construye, que edifica y que puede traer realmente la esperanza a un mundo que está desesperanzado. Amén. Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la solución, Jesucristo es la salida. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos aquí otro principio. Amén. Jesús estableció que todo reino, casa que se divide, cae. Amén. Gloria a Dios. Si queremos realmente ver la bendición de Dios, tenemos que estar juntos y batallar juntos en oración. Por las familias que no conocen a Cristo, por las personas que están en adicciones, por los lugares donde hay violencia. Tenemos que unirnos en un clamor como cristianos y llevar el mensaje, llevar la palabra, porque esa fuerza de la unidad hará que el reino de las tinieblas tenga que huir y se establezca el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ser en todo lugar. En tu oficina, en la fábrica, en la calle, en la escuela, en el municipio, en el teatro, en la ciudad de fomento. Los hijos de luz tienen que estar llevando las buenas nuevas en todos los lugares de la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Compartí a Cristo, porque el Señor nos demanda que realmente llevemos a la gente al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Otro principio que podemos ver, que el reino de Satanás está unido. Satanás se une con sus demonios para tomar países, ciudades, barrios, familias y así establecer su reino. ¿Usted quiere ver donde hay un dominio de Satanás? Usted vea donde hay corrupción, donde hay muerte, donde hay drogas, donde cada tanto se separa un matrimonio, donde hay violencia familiar. Ahí podemos ver donde hay hechicería, donde hay ocultismo. Ahí usted puede ver cómo está establecido el reino del diablo. Pero vamos a ver otro principio, que el Señor Jesucristo es más fuerte que el hombre fuerte que domina las vidas, los pueblos y las ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Y que Cristo tiene todo el poder dado por Dios y se lo delega a la iglesia. Amén. Nos delegó a nosotros la autoridad espiritual para llevar el reino a todo lugar y establecer a Cristo como Señor. Fíjese que, si usted anote Efesios 6:12, fíjese que están unidos, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales. La Biblia dice que todos estos súbditos de Satanás se unen para dominar, para controlar y para destruir. Por eso la Biblia dice que no tenemos nosotros lucha contra personas. Nosotros no tenemos que contender con las personas. Nosotros tenemos que orar y clamar para que el diablo suelte la mente de las personas y predicarle de Cristo, hablarle de Cristo, para que se le ilumine el entendimiento de que Cristo es la salida, de que Dios le tiende la mano para perdonarle y para levantarlo, ¿no? Como dice la alabanza, el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Ese es Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. No callemos, hermano, porque a veces estamos tan cómodos. Tengo paz, pastor, Cristo llena mi alma, Dios me ha dado todo. Sí, pero los que están alrededor nuestro están en la ruina. Los que están enfrente están atados en los vicios. Los que están a la vuelta viven a los golpes. Hay mucho para hacer, hermanos.
no nos tenemos que quedar pasivos. Yo soy salvo y tengo el Espíritu y gloria a Dios. No, tenemos que entender que no podemos ser una iglesia pasiva en el sentido de dejar de hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que ser una iglesia ofensiva, entrando en los terrenos del enemigo, porque para eso Dios nos ungió, para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y predicar el año agradable a aquellos que están abatidos y enlutados. Amén. Dios ha puesto en nosotros su presencia, su espíritu, su poder. Por eso Jesús dijo: sobre toda fuerza del maligno, a ustedes que me aman, que me sirven, que guardan mi mandamiento, nada le va a tocar. Así que no tenemos que tener temor, sino tenemos que tener un temor reverente a Dios de hacer lo que Dios nos manda, que es llevar el reino donde hay tinieblas, donde hay dolor, donde hay ruina, donde hay desesperanza. Que Dios nos ayude, hermano, a poder realmente saber esto. Con el respaldo de Dios hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, dice el versículo 19: pues si yo echo, está hablando Jesús, pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y escuche el 20, lo tiene por ahí. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando, hermanos, llevamos el reino de Dios, cuando llevamos la luz, la oscuridad se tiene que retirar. Cuando llevamos la verdad, la ignorancia se tiene que retirar, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gente necesita conocer que Jesús les ama. La gente necesita saber que Dios le perdona cuando hay un corazón arrepentido y lo levanta y dice: el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas quedan atrás y Dios te da un futuro diferente. Porque te sometes bajo el señorío de Cristo, las cosas te empiezan a cambiar. Porque el reino de Dios se instala en tu corazón, se instala en tus planes, se instala en tus proyectos, se instala en tu hogar, se instala en tu negocio y todo comienza a prosperar. Porque cuando Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos se gozan por eso? De tener al Señor, de tener su cobertura, de tener su amor y su misericordia. Hermano, cada día tenemos que estar agradecidos. Cada día cuando nos despertamos, gracias Señor, porque también estaba en la ignorancia, porque también estaba en la ruina, porque también estaba en la depresión, también estaba hundido, también no tenía rumbo, no sabía qué hacer, hasta que alguien me dijo que Jesús me amaba y mi vida cambió y nuestra vida cambió y Él nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación y se puso nuestros pies sobre el roca. ¿Cuántos se gozan por esto? ¿Cuántos están agradecidos a Dios? ¡Wow, hermano! No tenemos la vida, no nos alcanza la vida para agradecerle. Compartí el Evangelio. Compartilo. Donde puedas, habla de Jesús. Decirle que cuando Dios entra, el enemigo tiene que salir. La potestad del diablo tiene que salir. Por eso, cuando la iglesia se une y la iglesia empieza a trabajar para afuera, el reino se comienza a establecer en todos los lugares. Amén. Quizás aquí hay maestra, gloria a Dios, se establece el reino en el colegio. Quizás aquí hay gente que trabaja en diferentes lugares, gloria a Dios, hay un hijo de luz, hay alguien que puede dar buenas noticias frente a tanto pesimismo, tanto miedo y tanta destrucción como vemos que el enemigo está haciendo. Amén. Que el Señor nos ayude a entender que cuando hay respaldo de Dios, Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Hermano, cuando Cristo entra en una vida, cuando Cristo entra en una familia, el diablo es desarmado, el hombre fuerte es atado, es amarrado, ya no tiene más autoridad, se tiene que retirar, porque viene alguien más fuerte que él, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo venció. El diablo dijo: a este lo mato y ya chau, se me acaba el problema, sigo destruyendo, porque recuerden que el pecado entró a través de Adán y de Eva. Y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para traer salvación a las personas que se acercan y que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Satanás dijo: bueno, este lo mato y ya está. Pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios. Jesucristo intercediendo por nosotros. Una nube lo llevó, todos lo vieron, pero una nube lo va a traer y todo ojo lo verá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto y esperan su venida? Pero mientras tanto, hermano, tenemos
mi Padre trabaja, dijo Jesús, yo también trabajo. Trabajemos para el reino, involucrate en el reino. Lleva el evangelio, visita un hospital, visita a alguien que está apartado, acercarle una buena noticia a alguien que está destruido. Eso es servir al Señor. Ayudar a alguien que está en necesidad. Hay un montón de cosas para hacer, pero Dios te quiere usar en tu ámbito, porque ahí vas a establecer el reino. Ahí vas a poder dar una palabra de esperanza a aquel que ya la perdió. Hay gente que está tan embotada que la mente no le para, ni tiene que tomar pastillas. Cuando deja de tomar pastillas, la mente le sigue caminando porque no tiene paz. Necesitan a Cristo, amén. El enemigo es el que turba, el enemigo es el que atormenta, el enemigo es el que bloquea, y el enemigo es el que hace que mucha gente tome decisiones terribles porque están bajo el dominio. Pero tenemos que llevar el reino para que Cristo gobierne ese corazón, haya paz, haya reconciliación y haya armonía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Satanás queda desarmado cuando el reino de Dios se establece. Fíjese el versículo 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Diga conmigo Satanás, o algún ungido de Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos llevar a Cristo. Amén. Necesitamos llevar el evangelio del reino, la palabra de Dios. Y la palabra va a iluminar el entendimiento. Y aquel que cree va a recibir vida eterna y todos los beneficios de ser hijo de Dios y ser liberado de aquel que le ha amarrado al dolor, a la ruina, a la miseria, a la pobreza, al dolor y a la desesperanza. Y va a encontrar en Jesús una vida nueva, como la hemos encontrado nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son felices con Jesús? ¡Wow! Gloria a Dios. No nos hace feliz lo externo, nos hace feliz lo interno. Tener a Cristo. Él nos cambió. Él nos transforma y nos sigue transformando. Él alegra nuestras vidas. Tenemos que llevar a Cristo a muchos corazones que están abatidos y desilusionados. Hay dos tipos de personas: el que está con Jesús y el que está en contra de Jesús. El que junta y el que desparrama. Necesitamos, hermanos, sumar. Amén. La unidad suma. Levanta a los caídos, anima a los desanimados, ora por aquellos que tienen un error, no juzga, no condena. Tenemos que sumar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que sumar. Ore por la iglesia del Señor en la ciudad, ore por los pastores de la ciudad, ore por las congregaciones, por los líderes, para que se levanten obreros, para que haya un despertar espiritual, para que la gente diga: tengo que hablar de Jesús, no me puedo quedar callada mientras Satanás sigue destruyendo y arruinando vidas y familias. No me puedo quedar cómodo disfrutando de la presencia de Dios, porque tengo el gozo, tengo la paz y tengo la salvación. Tengo que ser movido a misericordia, porque eso es lo que Dios quiere, movilizarnos. Y no estar, porque uno llega a Cristo, vino arruinado, sin economía, sin paz, sin seguridad, y todo se empieza poco a poco a acomodar y ya estamos como aburguesados, ¿vio? Ya estamos como cómodos. No voy a predicar que hay mucho calor, o no voy a enseñar porque tengo que ir, hay que tener paciencia con la gente. Yo estoy tranquilo, estoy bendecido, tengo un buen sueldo, tengo paz en mi casa. Hermano, despertemos, porque si no el Señor nos va a sacar de la comodidad como lo hizo a los apóstoles. Estaban todos juntos, tranquilitos ahí, hasta que el Señor mandó persecución y tuvieron que predicar por todos lados porque los sacó de la comodidad. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Que el Espíritu nos inquiete a hablar y a enseñar de Jesucristo en todo lugar donde nos movamos. No necesitas tener un púlpito, no necesitas tener un estadio. En todos los lados hay necesidad y hay gente para hablarle de Jesús y para enseñarle la palabra. Hay realmente un campo grande para trabajar, y Jesús dijo que el campo es el mundo. Amén. Fíjese lo que dice el 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que ¿cuánto puede entender que los espíritus entran en los hombres? Si usted mira los evangelios, muchas conductas de las personas eran totalmente controladas por demonios que entraban. Amén. Y cuando Jesús los reprendía, los apóstoles, ¿qué hacían los demonios que estaban dentro del cuerpo? Diga conmigo, salían.
Pero alguien lo tiene que reprender. Míralo el que está a tu lado. Alguien nos tiene que reprender, hermano. No van a salir. Seguro hay que ayunar, hay que orar. Hay que buscar la santidad. Porque sin ella nadie va a ver al Señor. Y menos va a andar en la unción y en la dirección del Espíritu. Si no tenemos santidad, no vayamos a hacernos el guapo con el enemigo. Porque perdemos como en la guerra. ¿Amén? ¿Cuánto entienden este principio? Necesitamos estar a cuenta todos los días. Todos los días ir al altar, Señor, perdóname, limpiame si hice algo mal, pensé algo mal de alguien, alguna palabra mala, corrompida. Ese corazón arrepentido nos va a hacer llevar a que vayamos avanzando en el crecimiento espiritual, amén. Pero cuando no tenemos un corazón arrepentido nos convertimos en religiosos. Los religiosos en Israel juzgaban y señalaban, pero ellos ni con un dedo hacían nada. Jesús por eso los confrontó tanto, porque si ustedes dicen, pero no hacen. Es más, atan cargas pesadas sobre las personas, porque conocen, pero no practican. Necesitamos lo poco que conocemos del Señor, practicarlo y caminar como anduvo el Señor, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros, hermano. No tenga temor. No tenga temor si lo maldice, no tenga temor si le tiran una gallina negra, no tenga temor si le tiran una cinta con unas velas, porque Dios está con usted si usted está con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos para que esa gente conozca la luz, conozca a Cristo, porque están bajo oscuridad, porque creen que están haciendo bien, porque creen que están haciendo cosas para Dios, pero están haciendo para Satanás, porque la hechicería, el curanderismo, la adivinación, la magia, el esoterismo, todo viene del reino de Satanás. Y está por toda la Biblia. No tengo tiempo ahora para buscarle los versículos. Pero necesitamos orar por esa gente, amén. Que en su vacío del alma busca el reiki, busca el yoga, busca la meditación, busca algo, hay un vacío espiritual. Pero si nosotros no le hablamos, ¿cómo van a creer si no hay alguien que le predique? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que le diga, mira, acércate a Jesús, encerrate en tu pieza, buscale de rodillas, pedile a Dios que entre en tu corazón y vas a ver que no necesitas ni la piedrita mágica, no necesitas ni la pirámide, ni la lámpara de Aladino para flotar, para que te dé dinero, amor y salud, sino que Cristo en la cruz, dice que en Cristo estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos llevar a Cristo donde nos movamos, hermano. En el ámbito donde nos movamos, aprovechemos. Yo siempre cuando veo una oportunidad, aprovecho a llevar la palabra, acercarme a alguien. Tenemos que ser personas de contactos, no de aislamiento. No podemos estar en un gueto, hermano, y meternos en una cueva. El Señor nos dice, vayan, métanse, vayan, caminen. Van a vivir, van a meterse en un mundo que se está corrompiendo, de mucha maldad, de mucha envidia, una generación maligna y perversa. Pero vayan y sean luz y prediquen el Evangelio para que la gente salga del dominio del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El estado de las personas que vuelven a practicar el pecado. Fíjese que acá dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, y hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. ¿Quién puede sacar un espíritu inmundo, hermano? Jesucristo, amén. Entonces cuando los demonios salen de una persona, la casa queda vacía. Si no está llena de Cristo, si no hay un arrepentimiento continuo, si no hay un caminar en la voluntad de Dios, si no hay alimento para el alma de la palabra, si no hay una consagración, ¿qué hacen? Se van los espíritus cuando lo echaron de la persona. ¿Pero qué hace de vuelta? Pegan la vuelta. Y pega la vuelta, esa no esa canción. Pegan la vuelta, ¿de dónde se meten? Nuevamente en la persona que fue liberada, y su estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuántos pueden comprender esto? Quiere decir que los demonios entran y los demonios salen solamente en el nombre de Jesús. Un curandero, un brujo, un hechicero no va a sacar un espíritu, va a meter 10 si saca uno. Pero Cristo es el único que puede dejar la casa barrida, ¿no? Dice, somos templo. Nuestra casa es casa espiritual, piedras vivas, somos templo del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu no pueden entrar los demonios. ¿Cuántos entienden esto? Pero cuando la persona vuelve a practicar el pecado, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces la esclavitud vuelve de vuelta atrás, vuelve de vuelta a estar peor que como llegó al camino del Señor. Que Dios nos libre, hermano,
y que podamos entender este principio. Amén. Recibieron liberación, pero no se quedaron con el libertador. Fueron libres de todo lo que estaba atando su vida: adicción, depresión, ruina, mala para todo. Pero no siguieron a Jesús. La casa queda vacía. La persona vuelve a practicar los pecados que dejó y los demonios vuelven, pero vienen unos cuantos más. Y el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Que el Señor nos ayude, hermano, a clamar para que las personas se afirmen en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Liberación, pero no una real conversión. ¿Cuántas personas que uno ministra en liberación tiene que enseñarle cómo mantenerse libre? Amén. ¿Por qué? Porque se la ministra en liberación, tanto en la iglesia como una campaña. Se le echan fuera los demonios. La persona es libre, pero si sale a la puerta y vuelve a pecar, los demonios lo esperan y se le meten de vuelta. ¿Cuánto puede entender esto? Pasa lo mismo en una casa, que a veces dice: pastor, venga a orar en mi casa porque se siente el ruido y porque esto que el otro. Digo: mire, yo voy a orar y en el nombre de Jesús los demonios van a salir que están perturbando tu casa. Pero si ustedes no se entregan a Cristo, no abandonan la idolatría, no abandonan el pecado y tantas cosas que traen ruina, los demonios pegan la vuelta en la esquina y vuelven de vuelta. ¿Cuánto puede entender esto? Hay que permanecer en comunión con Dios, hay que permanecer en santidad, hay que permanecer alimentándonos con la palabra, porque eso nos va a llevar a conocer el pensamiento de Dios y a caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Terminando. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, está hablando Jesús aquí, y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Son felices las personas que oyen la palabra de Dios y la practican. Si la palabra te dice perdoná, ¿qué tenemos que hacer? Perdoná. Si la palabra te dice no te quedes con lo ajeno, tenemos que soltar lo que no es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra te dice no maldigas, ni te salgan sapo y culebra, pidémosle a Dios que nos ayude a cambiar el vocabulario. Si la palabra nos dice que tenemos que estar unidos, sobre todo cuando hay problemas en la familia, cuando hay situaciones, tenemos que estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? La familia cristiana, la familia, los problemas cuando estamos unidos se enfrentan de otra manera. Si Dios habla de la unidad por toda la Biblia, ¿por qué muchas veces nosotros no aguardamos esa unidad, hermano? Y nos peleamos por pavadas. No me miró el hermano, me dijo esto, qué sé yo, tantas chiquilinadas. Mientras en la iglesia juega a las chiquilinadas y a las niñeces, Satanás sigue destruyendo jóvenes, destruyendo familias, destruyendo ciudades y avasallando con su reino. Porque usted va a ver el reino de Satanás, porque ya le dije cómo se puede ver cuando el Satanás reina. Que el Señor nos ayude a tomar estos principios, hermano, para que podamos nosotros batallar en oración y no perder la oportunidad de ganar un alma para el Señor. Amén. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted ganó un alma en esta semana, no sé cuántas en este mes, no sé si las tiene en cuenta, pero usted es una persona sabia. Amén. Porque ha compartido la gracia que recibió, la compartió. No es que se quedó: yo ahora estoy bien, estoy salvo, tengo paz, Dios me prosperó, me dio una familia, tengo tanta felicidad, duermo como un tronco. Usted lo comparte. Y donde ve una persona mala, dice: acércate a Jesús. No vivís acá en Areco, acércate a una iglesia de buen testimonio, donde esté la presencia de Dios, donde se predique la palabra. Hermano, no nos quedemos, porque Dios quiere usarnos a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a orar para que Dios le unja, para que Dios le use en estos días y usted diga: pastor, he ganado unas cuantas almas para Jesús. Gloria a Dios. Si vienen a esta iglesia, gloria a Dios, hermanos. Pero si no vienen a esta iglesia, gloria a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros trabajamos juntos para el reino de Dios. Amén. No para nuestro reino personal. Y entonces oremos para que la gente de nuestra ciudad se acerque a Jesús. Si vienen acá, como le decía, gloria a Dios. Pero si no vienen acá, que vayan a una iglesia, que se acerquen a Dios
y que sepan que lo más bello y lo más hermoso en la vida es conocer a Jesús y no soltarse nunca más de su mano. ¿Amén? Realmente Él nos ha dado todo. Esa alabanza dice: todo se lo debo a Él, ¿no? ¿Cuánto todo se lo deben a Él? Amén. El perdón, hermano. ¿Cuántas cosas nos perdonó el Señor? ¿Cuánta paciencia nos tuvo? Nos hablaban: acércate a Dios. No tengo tiempo. Soy joven, tengo plata, buen trabajo. No, algún día voy a ir a la iglesia. ¿Cuánta paciencia nos tuvo el Señor? Porque nos ama, porque te ama, porque quiere el bienestar. Agarrate fuerte al Señor, no te soltés más. Si te fuiste soltando cada tanto y un tiempo estabas en el Señor, otro tiempo no estabas, tomá la decisión de agarrarte fuerte, decir: Señor, yo no me suelto más. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde iremos?, le dijeron los discípulos al Señor. Si tú tienes palabra de vida, Señor, si vos, lo que me das vos no me lo da el mundo, porque el mundo ya probamos. ¿Cuánto probaron el mundo? Probamos el mundo, hermano. El mundo lamentablemente necesita del amor de Dios, porque está sucumbido en el dolor. Pero oremos porque el Señor ama a la gente. Amén.